Mis adorados y queridos amores, tengan todos ustedes muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo el lugar y el país donde tú te encuentres. Para mí es buenas tardes, mis amores. Hoy día, corazones preciosos, quiero preguntarte cómo estás, porque yo sé que estás bien. Pero sí quiero preguntarte y hacer todo lo posible para que te des cuenta que ya no puedes hacer las cosas como antes. Ahora tienes que hacerlas con rectitud, con amor, con cariño, con bondad, sabiendo que todos tus actos te van a conllevar a algo. Y es necesario que comprendas y te des cuenta que todos estamos en la obligación de averiguar, de indagar, de despertar. Hoy día quiero ocuparme de este vídeo, de verdad que para mí es súper interesante. Sí, mis amores, porque acá hay muchas personas que todavía no lo saben, pero la Biblia oculta una tecnología que un señor estudioso ha averiguado y ha encontrado el por qué lo han hecho y lo ha descifrado parte por parte para que tú lo puedas entender. Así es que por eso es que hoy día yo quiero narrar desde el comienzo al señor Michoacá, creo que es su nombre, sí, Michoacusi. No, Michoacusi, mis amores, perdónenme. Vamos a hablar del primer capítulo, Jesús y el campo cuántico del alma. Él dice que Jesús no vino a salvarte, Jesús vino a recordarte cómo regenerar tu campo cuántico desde el vacío. Y esa enseñanza no cabía en una religión. Cuando la conciencia humana olvidó su diseño original, necesitó inventar un Dios afuera, un Dios lejano, un infierno para asustar y un sistema de premios y castigos para reemplazar la ley universal del campo. Pero el verdadero maestro, el que hablaba en frecuencias, no en dogmas, nunca estuvo hablando de tu ego, hablaba de tu geometría interna. Micho Kusi lo entendió no desde la fe, sino desde la ciencia espiritual, desde la alquimia de los alimentos, la estructura de la espiral y el cuerpo, como receptor del infinito, y se atrevió a decir lo impensable. Jesús enseñaba macrobiótica, ayuno, orden universal, vibración. ¿Te parece herejía? Es porque aún miras con los ojos del personaje. Pero el alma, cuando escucha esto, reconoce, porque este mensaje no es nuevo, es eterno, solo que fue codificado, oculto, perseguido. Está en el Evangelio de Tomás, de Felipe, en María Magdalena, en los textos donde Jesús no es mártir, sino un teólogo del alma. Él no venía a fundar iglesias, Él ha venido a devolverle al cuerpo su función original, ser un puente entre dimensiones, un laboratorio de luz, un campo de acceso a la conciencia, no local. Por eso decía que el reino no era futuro ni lejano, era adentro y afuera, aquí y ahora. En fin, Kusi veía que el cuerpo humano era como las galaxias, como las plantas, como el ADN. Opera por espirales, por contracción y expansión. Lo mismo enseñaban los esenios, los védicos, y lo mismo vivió Jesús al entrar en el desierto. Vaciarse de toda imagen, toda forma, todo pensamiento, para volver al campo original. El punto
cero vibratorio, donde el yo soy reordena la materia sin esfuerzo. Y entonces lo que llamas realidad se revela como lo que es una proyección sostenida por geometrías mentales, calificadas en el éter. Tus pensamientos no son pensamientos, son algoritmos vibratorios que moldean tu cuerpo, tus relaciones, tus órganos y tu mundo. Jesús lo sabía, por eso él no hacía milagros, hacía colapsos de imagen, destruía la figura interna distorsionada y restauraba el patrón original de luz. Levántate y anda. No era poesía, era ingeniería cuántica. Y lo más importante, tú puedes hacer lo mismo si aprendes a rediseñar tu campo, si aprendes a sostener una imagen sin distorsión, si ayunas no solo de comida, sino de pensamiento, de ego, de juicio, de dificultades, porque mientras sostengas la idea de un Dios externo, seguirás siendo esclavo de la forma. Y solo cuando reconozcas que la espiral que sostiene tu cuerpo es la misma que mueve las estrellas, sabrás que el reino nunca estuvo lejos. Pero antes de empezar, vamos a elevar nuestras frecuencias recordando nuestro origen. Necesitamos hacerlo, porque vamos a reordenar tu acción vibratoria que reordena tu campo interno. Porque alguien que amas quizás aún esté rezando sin saber que su oración está siendo bloqueada por lo que come, por lo que piensa o por la imagen mental que él tiene, que sostiene sin saberlo. Y cuando más seres recuerdan que el cuerpo no es materia, es espíritu densificado, el campo colectivo se reorganiza. Y eso ya no es fe, es física espiritual aplicada. Dicho esto, bienvenidos, hermanos míos, hijos míos, a tu poder divino. Este señor, Michio Kushi, físico, pero también alquimista espiritual, disfrazado de académico, uno de los pocos que se atrevió a decir públicamente que el pensamiento no es un subproducto del cerebro, sino es una onda de frecuencia que emite y recibe desde la conciencia superior. Él dijo que el cuerpo es vibración, energía, espíritu, que la imagen mental crea la realidad material. Pero escucha esto con atención, porque este mensaje ya fue pronunciado hace más de 2000 años, ¿verdad? Por supuesto, por alguien cuya conciencia trascendía esta dimensión. Su nombre es nuestro amado Maestro Jesús. Otros lo conocen como Yeshua, pero lo que aún no te han contado, lo que ni siquiera muchos de sus seguidores lo comprendieron, es que nuestro amado Maestro Jesús no vino a fundar una religión. Él vino a recordarnos la estructura cuántica del alma humana. En los textos que ocultaron como el Evangelio apócrifo de Felipe, se lee que la verdad no vino al mundo desnuda, sino vino vestida con símbolos e imágenes, porque esta dimensión no puede sostener la luz pura sin desintegrarse. Tú y yo estamos dentro de una matriz vibratoria, diseñada para el aprendizaje del alma, y esa matriz responde a una arquitectura sagrada. El patrón energético que tus pensamientos generan en el campo cuántico. Pero no te confundas, por favor. No se trata solo de lo que piensas, se manifiesta. Eso es solo la entrada del templo. Hay un nivel más profundo, mucho más. Kushi decía que el enemigo no existe fuera, y tenía razón. Pero lo que él apenas intuía es que el enemigo es un nodo vibratorio implantado en tu conciencia superior. ¿Y para qué, tú dirás? Para activar memorias olvidadas. Y aquí viene lo que jamás te han dicho. Toda situación de sufrimiento, cada imagen que tú temes,
es un espejo fractal de algo que tú mismo diseñaste desde un nivel superior antes de encarnar. Pues nuestro amado Maestro Jesús conocía esta tecnología del alma. Por eso cuando el Evangelio de Tomás Logión 50 le preguntan, ¿de dónde vienes? Y él responde, vine del lugar de la luz, donde la luz se originó por sí misma. Me puse de pie en medio del mundo y me aparecí en carne. ¿Lo ves? No es metáfora, es una declaración cósmica. Tú también vienes de ese lugar. Tú también proyectaste ese plano. No estás atrapado. Estás desplegando una misión de luz en medio de una ilusión educativa, pero igual. ¿Cuál es esa misión? Aquí es donde todo se vuelve radical. No viniste a crear tu realidad, viniste a disolverla, a liberar tu conciencia de la presión vibratoria que tú mismo sembraste para poder recordar lo que existe antes de toda forma. Porque la realidad tal como la vives es una secuencia de capas, es como una cebolla metafísica y tú estás atrapado en la segunda o tercera capa, cuando hay cientos de miles de dimensiones enteras más allá del espacio-tiempo. Esto lo sabían los esenios y nuestro amado Maestro Jesús también. Cuando hablaba del reino, no se refería a un lugar físico, se refería al estado de conciencia donde las leyes que gobiernan esta Matrix ya no se aplican. Por esto decía, el reino está dentro de vosotros y también fuera. Y lo explicaba en secreto a sus discípulos más avanzados, porque la mente no entrenada entra en pánico ante esta verdad. Pero tú estás listo, porque estás aquí, escuchando esto. Debes saber que los virus, los enemigos, la enfermedad, el dinero, los bienes materiales, incluso tu cuerpo, son proyecciones sostenidas por campos morfogenéticos colectivos y tú puedes, como nuestro amado Maestro Jesús lo hizo, reprogramarlos. Pero para hacerlo necesitas entrar en silencio absoluto. Necesitas vaciar toda imagen, porque cada imagen mental, incluso la más bella, es una distorsión de la fuente pura. Eso fue lo que Jesús hizo en el desierto, 40 días y 40 noches. Mis amores preciosos, por eso necesitamos hacer la oración del silencio. Y tenemos que aprender a hacerlo. Tenemos que lograrlo, mis amores, de reprogramar eso y salir de ahí. Porque nosotros necesitamos unirnos con nuestra conciencia de luz y hacer todo lo posible para que seamos la mónada. Y cuando lo logremos, podemos subir al pleroma, porque nosotros somos neumas y podemos hacerlo con más facilidad, porque de ahí hemos venido y ahí tenemos que regresar. Esto es lo que creo a todos nos interesa. Esto es lo que dejó nuestro amado Maestro, los 40 días y 40 noches sin símbolos, sin imágenes, sin pensamiento, solo vibración. Y el yo soy, ahora escucha algo que cambiará todo para ti. Cada pensamiento tuyo genera una geometría en el campo cuántico. Esa geometría es recogida por un sistema nervioso, por tu sistema nervioso, como una señal. No es el pensamiento el que causa el sentimiento, es la forma vibratoria del pensamiento la que modula la energía de tu cuerpo y reorganiza tus campos. Si piensas, tengo miedo, estás involucrando una geometría fractal de colapso, de contracción, y tu sistema biológico responde como si estuviera siendo atacado. Pero el ataque nunca vino de afuera. Y si esto ya te impacta, espera, porque aquí viene la enseñanza que nadie hasta hoy se ha atrevido a formular. La materia no es una ilusión, es un pacto, un acuerdo entre múltiples niveles de tu alma para vivir experiencias de separación, para poder conocerse a sí misma desde dentro de la ilusión. Y nuestro amado Maestro Jesús, cuando caminó sobre el agua, no lo hizo para impresionar, lo hizo para mostrar que la materia solo obedece al alma que ha roto el pacto de la ilusión. El agua se convirtió en vibración obediente
una conciencia que no sostenía ya el pacto de la gravedad. Así es que lo que Kushi dice, insinúa, Jesús lo encarna. Tú no estás en este mundo para sobrevivir, tú estás aquí para reconocer que este mundo es una escuela biológica en la que puedes recuperar tu arquitectura original, y esto solo ocurre cuando dejas de pensar, cuando el cielo de tu mente se despeja de nubes y solo queda azul sin forma. En ese estado se activa lo que Jesús llamó el ojo sencillo, esa glándula pineal que no ve con juicio ni dualidad, sino con la luz que está antes de la luz. Te lo repito, mi corazón precioso, no viniste aquí a arreglar el mundo, viniste aquí a recordar que nunca fuiste de aquí, y desde ese recuerdo resonar una nueva frecuencia que transforme sin esfuerzo, no desde el hacer, desde el ser, porque lo que eres vibra más fuerte que lo que haces. Y la imagen más poderosa que puedes crear es la ausencia total de imagen, es el vacío, el silencio, la nada. Allí está Dios. No el Dios de la religión, por favor, no, del Antiguo Testamento, no te confundas, no. Sino la vibración primordial de donde todo emana. Ese es tu origen. Y es necesario que ahora debes recordarlo. Y si todo lo que temes no existe, no como lo piensas, no como lo sientes, si los enemigos, las enfermedades, los ataques fueran únicamente sombras proyectadas por una luz que no sabes que está encendiendo tú mismo, sí. Por eso Michio Kushi decía que vivimos dentro de una ilusión, y esa ya lo sabes tú, pero lo que nadie te ha contado que esa ilusión es una interfaz cuántica diseñada por tu conciencia para poder interactuar con esta dimensión. No es que el mundo no exista, es que no existe como lo ves. Lo que ves es una traducción, un filtro, un código, y ese código lo escribe tu campo mental. Nuestro amado Jesús lo sabía, por eso hablaba en un idioma que los sabios de este mundo no comprendían. Cuando decía, el que tenga oídos para oír, que oiga, y el que tenga ojos para ver, que vea. Estaba codificando un secreto porque no hablaba a tus oídos físicos, hablaba al nivel más alto de tu conciencia multidimensional de los evangelios ocultos, como el diálogo del Salvador. Se registra una frase que la Iglesia silenció. No es la que entra por la boca lo que contamina al hombre, sino lo que sale de su corazón. Pero en el original griego la palabra usada no es solo su corazón, sino cardia, pero también significa centro energético, núcleo de vibración. Esto cambia todo, porque revela la realidad que no se origina afuera, sino en el centro vibratorio de tu ser. Así, cuando Kushi afirma que creemos en la propiedad del estatus, el enemigo, el mal, está describiendo los ídolos mentales que hemos fabricado. No estatus, no símbolos. Ídolos hechos de ondas mentales que sostenemos con fe colectiva. Y aquí llega otra clave. La fe no es una creencia, es un campo vibratorio que estabiliza una imagen en el campo cuántico. Lo que tú llamas realidad es lo que la fe colectiva sostiene como estructura estable. Por eso Jesús podía decir, si tuvieras fe como un grano de mostaza, diríais a esta montaña muévete, y se movería. Pero la fe a la que se refería no era devocional, era la capacidad de sostener una imagen sin oscilación mental, una coherencia vibratoria tan pura que la materia debe de obedecer. Y tú tienes ese poder, mi corazón. Siempre lo has tenido. Todos lo tenemos, pero has sido entrenado para usarlo en tu contra. Has sido programado para imaginar catástrofes, miedo, pérdida, guerras, enfermedad. Y cuando la mente sostiene eso con fuerza, a eso lo llama realidad. Pero eso es solo una proyección. Porque como revelaba en el antiguo libro gnóstico El pensamiento de Norea,
No los crea, que son perseguidos por fuerzas externas. Son aún niños en el espíritu. Madurar espiritualmente es comprender que no hay enemigos, solo hay resonancias, y que lo que tú llamas enemigo es una vibración que tú lo has integrado dentro. Por eso lo ves fuera, para poder mirarte a ti mismo. Y cuando comprendas esto, el campo de batalla se disuelve para ti, para mí, para todos, porque lo que antes llamabas virus, enfermedad, ataque, se revela como un espejo, no para castigarte, sino para invitarte a ver dónde olvidaste tu diseño original. Jesús no curaba porque tenía poderes. Jesús sanaba porque su conciencia recordaba la matriz original de cada ser humano. Veía más allá del síntoma, más allá del cuerpo, y restauraba la forma vibratoria que había sido distorsionada por la mente dormida. Tú puedes hacer lo mismo, mi corazón, pero para eso debes dejar de ver el mundo como enemigo. Debes entender que tu cuerpo no es una cosa, es un interfaz vibratoria, un receptor, un transmisor. Cada célula tuya es un microuniverso vibrando con la memoria de tu origen. Cuando la imagen que proyectas está alineada con tu origen divino, el cuerpo se vuelve armónico. Pero cuando sostienes imágenes falsas de miedo, odio, separación, entonces tus células entran en caos. Esto es la verdad. Una sintonía desafinada generada por la mente separada de su fuente. Y si te dijera que la enfermedad no es un fallo, y si te dijera que es una forma de tu alma, que tu alma usa para hacerte detener el ciclo de imágenes falsas que estás proyectando, entonces entenderías por qué Jesús nunca culpó a los enfermos, porque sanaba con una frase, porque sabía que el cuerpo obedecía el alma, cuando el alma recuerda su diseño. Por eso ahora hemos desmantelado la ilusión de que no hay enemigos externos, de que el mundo es un lugar hostil y la enfermedad es una maldición. Hemos visto que todo lo que te ocurre es una resonancia, una proyección, una imagen vibratoria sostenida por tu campo mental. Pero esto es solo el principio. Ahora debemos comprender cómo se construye una imagen, qué arquitectura espiritual hay detrás de cada pensamiento y cómo puedes diseñar tú tu campo cuántico personal para acceder a las capas superiores del reino. Pero antes necesitamos todos entender los secretos de tu cuerpo y de la comida, como portales de conciencia, y eso es lo que vamos a ver ahora. La mayoría de las personas cree que la alimentación es simplemente una forma de nutrir el cuerpo, que comer es una necesidad biológica sin mayor trascendencia. Pero eso es lo que se te ha hecho creer, para que nunca descubras el poder espiritual que hay detrás de cada bocado que tú ingieres. Michio Kaku hablaba de la conexión entre comida, pensamiento y conciencia. Pero el que él apenas insintió es que la alimentación es el ritmo alquímico diario más poderoso al que tú tienes acceso. Porque cada vez que comes estás eligiendo no solo que entre en tu cuerpo, sino a qué frecuencia estás alimentando en tu campo vibratorio. Y esa verdad está en los textos olvidados, en el Evangelio. De los 12 suprimidos por siglos, Jesús instruía a sus discípulos a no dañar a ningún ser viviente y les decía: el cuerpo del hombre es un templo y lo que entra por su boca puede ensuciarlo o purificarlo, según la intención del alma. Pero no era moral, era física espiritual, porque todo lo que consumes, alimento, sonido, imagen, pensamiento, modifica la arquitectura de tu campo energético. Y tu campo energético es el puente entre tu alma y la materia. Cuando comes desde el miedo, desde la inconsciencia, desde el automatismo, estás alimentando no solo tus células, sino tus ilusiones. Pero cuando comes desde la reverencia, el silencio y el discernimiento, estás consagrando tu cuerpo como un templo viviente. ¿Y por qué dirás tú importa esto? Porque tu digestión no termina en el estómago. Lo que no sabes es que el intestino es un transductor de frecuencia del alma. Es el portal
que vincula el mundo físico con las capas más sutiles de tu ser. Por eso las antiguas escuelas herméticas lo llamaban el horno alquímico del alma. Esto no es un símbolo simbólico, es literal, porque dentro de tu sistema digestivo se produce una fusión energética que determina la calidad de tus pensamientos, tu claridad perceptiva, tu estabilidad emocional. La ciencia moderna apenas ha empezado a rascar la superficie. Habla del segundo cerebro o del sistema entérico, pero no comprenden aún lo esencial. Cada vibración alimentaria que entra en ti se convierte en vibración mental y espiritual. Por eso Jesús ayunaba, no para castigar el cuerpo, sino para vaciarlo de interferencias y permitir que su frecuencia original pudiera resonar distorsión. Y aquí entra otro secreto que te será revelado ahora. No todos los alimentos son iguales, no por su valor nutricional, sino por su memoria vibracional. Todo alimento natural contiene una firma de conciencia. Las plantas, por ejemplo, codifican información solar. Son paquetes de luz en forma vegetal. Cuando comes algo que la tierra produjo, en armonía, no solo nutres tu cuerpo, estás descargando información del sol, del agua, del viento, del cosmos. Qué interesante, ¿verdad? Pero cuando consumes alimentos muertos, refinados, artificiales, llenos de químicas, estás cortando ese vínculo, estás vaciando tu canal vibratorio. Por eso te sientes confundido, irritable, ansioso y perdido. No es psicológico, es frecuencial. Tu antena interna no puede recibir claridad si estás llena de interferencias. Y eso es lo que la industria alimentaria ha hecho, convertir la comida en un veneno vibracional. Cushi advertía sobre esto, pero fue muy lejos. Afirmaba que muchos estados emocionales, incluso enfermedades, son consecuencia directa de la alimentación. Lo que no dijo, pero tú ahora puedes entender, es que la verdadera enfermedad no empieza en el cuerpo. Empieza cuando olvidas que eres un ser espiritual encarnado y empiezas a alimentarte como si fueras solo materia. Tenemos que comer con conciencia para sanar el espíritu. Jesús lo expresó de otro modo en el Evangelio de la Verdad. Otro de los textos gnósticos más poderosos y desconocidos se dice que la ignorancia del Padre provocó terror y confusión. Así surgieron las pasiones y de ellas la enfermedad del alma. El olvido de tu origen espiritual es el principio del desorden y ese olvido se consolida cuando comes sin conciencia. Por eso para nosotros debemos hacer que cada comida sea una oración y cada bocado una consagración. Comer puede ser que tu forma diaria de recordar. Y cuando el cuerpo empieza a armonizarte, la mente empieza a aclararse y el espíritu fluye y la energía divina comienza a expresarse sin resistencia. Así que lo que tú creías que era una rutina más se convierte en una liturgia sagrada. No necesitas templos, tampoco rituales. Tu templo eres tú y tu ritual es tu día a día. Pero aún más, porque lo que viene ahora te cambiará para siempre la forma de que ves tu cuerpo. Vamos a entrar a la verdadera estructura del cuerpo de luz, en cómo se construye, cómo se activa y cómo puedes convertir tú mismo, sí, para que tú te conviertas en un canal viviente del reino de los cielos, aquí en la tierra. Pero antes necesitas comprender lo que esconde el miedo y la muerte. Y el gran secreto del enemigo más temido, el final del cuerpo. La mayoría de las personas temen a la muerte. La ven como un final, un abismo, una desaparición. Pero tú ya has empezado a ver que no es así. La muerte no es el final, es un cambio de capa, un traspaso de frecuencia. Michio Kushi lo insinúa cuando habla de cómo nada nos pertenece, ni siquiera el cuerpo. Pero lo que él no reveló abiertamente, quizás porque el mundo aún no estaba listo,
es que el cuerpo físico es un puente transitorio hacia el cuerpo de luz. Y ese cuerpo de luz no es una fantasía esotérica, es una estructura real construida como geometría sagrada, una vibración coherente y conciencia despierta. Lo sabían los antiguos, lo sabían los esenios. Nuestro amado Jesús lo sabía, lo enseñó en secreto en el Evangelio de los egipcios. Otro de los textos suprimidos leemos una frase reveladora: he recibido un cuerpo que no parece, una forma que no cambia, pues no está sujeta a la ley de la carne. Esta es la clave. Existe una forma en ti que no pertenece al tiempo, pero esa forma no se activa automáticamente, no basta con creer, debes recordarla, reconstruirla desde dentro. Y aquí es donde la vida diaria se vuelve entrenamiento, porque cada emoción elevada, cada acto de amor desinteresado, cada pensamiento limpio que tú tienes y cada comida consciente, estás construyendo la trama luminosa de este cuerpo tuyo que es eterno. Y del mismo modo, cada pensamiento destructivo, cada emoción densa, cada alimento contaminado, lo va a desintegrar. Jesús resucitó no como un truco sobrenatural, sino porque había completado la estructura de su cuerpo de luz. Por eso podía aparecer y desaparecer, traspasar paredes, no ser reconocido hasta que lo decidiera, porque su vibración ya no era de este mundo y tú estás llamando a lo mismo, pero aún no te han dicho, no te han entrenado para temer a la muerte, para pegarte al cuerpo, para ignorar tu capacidad de trascenderlo. Pero cuando recuerdes esto, serás libre, y un ser humano libre no puede ser controlado ya jamás. Por eso es que esta enseñanza ha sido enterrada. Por eso es que Jesús la compartía solo con quienes estaban listos. En el Evangelio secreto de Juan leemos: te enseñaré lo que ningún ojo ha visto, lo que ningún oído ha escuchado, lo que nunca ha tocado mano humana. Estaba hablando del cuerpo eterno, del cuerpo de la resurrección. Aquí hay una verdad que tu alma reconoce, aunque tu mente lo dude. La muerte no es un castigo, solo es un tránsito. Pero vivir dormido, eso sí es una condena, porque es la vida donde debes construir tu vestidura de luz. El cuerpo físico es solo la crisis-salida, pero si no despiertas jamás, eclosionarás tu alma, seguirás girando en ciclos, reencarnando una y otra vez, repitiendo patrones hasta que recuerdes esto. Por esto nuestro amado Maestro Jesús decía: dejad que los muertos entierren a sus muertos. Él no hablaba de cadáveres, hablaba de los vivos que han olvidado, porque estar vivos no es respirar, estar vivo es reconocer lo que dentro de ti hay. Es una chispa del Creador esperando manifestarse plenamente, y por eso debes activar tu yo superior. Es por eso que todos los días yo les comparto ciertas cosas para que ustedes puedan despertar, para que ustedes puedan entender que estamos viviendo un momento crucial. Si tú no reconoces lo que tienes dentro de ti, no vas a poder recordar nada de por qué estás aquí. Y ni siquiera vas a poder unificarte con tu conciencia de luz, con la chispa divina, y poder convertirte en lo que todos deseamos, mis amores preciosos. Necesitamos poner de nuestra parte, porque si no lo hacemos, nunca vamos a ascender al pleroma. Y el pleroma es el lugar de donde vinimos y estamos en el momento de hacerlo. Todas las cosas que están sucediendo son porque tienen que suceder. Recuerden que la chispa de nuestro Creador está esperando manifestarse plenamente. Para eso tú tienes que activar tu yo superior. ¿Y qué es el yo superior para ti? No es una versión mejorada de tu ego, no es tu mejor de ti, es la parte de ti que nunca encarnó del todo, pero que sostiene tu conciencia desde planos superiores y está conectado al plano casual, a la mente divina, al orden oculto. En los evangelios apócrifos se le nombra como el hombre verdadero, el Adán de luz y el ser inefable. Este yo superior es quien diseñó tu vida, cada desafío, cada persona, cada enfermedad, cada perdida, no para
hacerte sufrir, sino para llevarte paso a paso hacia el recuerdo de tu origen. No estás siendo castigado, estás siendo guiado. Y ahora comprendes que la activación del yo superior no es un evento milagroso, es una conciencia natural, mi corazón, del alineamiento cada vez que eliges el amor sobre el miedo, la verdad sobre la comunidad, la paz sobre la reactividad. Estás creando puentes hacia ese ser que siempre ha estado contigo, esperando tu retorno. No tienes que alcanzarlo, tienes que vaciarte de lo que no eres, porque solo cuando el ego se silencia, el yo superior puede descender. Entonces ocurre lo que los antiguos llamaban la iluminación y lo que los gnósticos llamaban la hipnosis y lo que Jesús describía como nacer de nuevo. No es un renacimiento físico, es un salto vibratorio irreversible. Ahora hemos vislumbrado la existencia de un cuerpo no corruptible, de una vibración superior que habita en ti y que puede ser activada. Entendimos, el yo superior no es una idea, sino una presencia viva, esperando tu decisión. Pero esto es solo la entrada. Lo que ahora viene ahora es aún más sutil y poderoso, el secreto del silencio interior, del pensamiento como puerta y cómo entrar en el campo de la imagen original. Desde el universo obedece sin resistencia. Pero antes debemos ver cómo funciona el pensamiento como estructura de creación energética. Tú crees que piensas, pero en realidad eres pensado. La mayoría de los pensamientos que habitan tu mente no te pertenecen. Son patrones heredados, estructuras colectivas, residuos de frecuencias ajenas. Estás acostumbrando a oírlos que los confundes con tu voz interior. Pero esa no es tu voz, no es tu centro, no es tu yo, porque el pensamiento no es neutro, es arquitectura vibratoria y cada pensamiento genera una forma y esa forma es recogida por el campo cuántico como una orden, como una nota musical que produce una forma específica. En el agua, cada imagen mental genera una figura geométrica en el éter. Estas figuras geométricas no son simbólicas, son reales. Son moldes energéticos que el universo toma como planos de creación. Tú no reaccionas al mundo, reaccionas a la geometría vibratoria que emites con tus pensamientos. Esto es lo que dice Michio Kaku y trató de explicar al hablar de vibración, pero aquí va la verdad oculta, la imagen que te sostiene. Tu mente es el plano arquitectónico de tu realidad, y no solo tu realidad personal, sino la realidad que co-creas junto a todos los seres que vibran en la misma frecuencia. Tú eres responsable sin saberlo, mi corazón, de las guerras, del hambre, de las enfermedades colectivas, porque el campo, sumando millones y millones que sostienen la imagen global del mundo. Y ahora escucha esto, porque es revelación pura. Jesús no era un sanador, era un recodificador de campos vibratorios cuando decía, levántate y anda. No estaba dando una orden física, estaba colapsando una imagen vibratoria errónea y proyectando una nueva geometría de salud en el campo de personas. Lo que ocurría no era milagro, era tecnología espiritual. Tú puedes hacer lo mismo, pero para eso debes recuperar el dominio de tus imágenes internas. No basta con pensar positivo, tienes que aprender muchas cosas. Y bueno, yo creo que hasta acá voy a llegar con esto, porque si sigo hablando te vas a perder más, te vas a confundir más, pero necesitamos que yo clarifique ciertas cosas y lo voy a hacer, mis corazones, desde mi ángulo, desde lo que yo pienso. Yo creo que todos nosotros tenemos que aprender a recodificar nuestra mente, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y tratar de ya no vivir pensando con la cólera, con la rabia, con el rencor, con las preocupaciones, con las tensiones, que falta esto, que hay de más, que no ha venido mi hijo, que me pasó esto, que me pasó lo otro. Por favor, tenemos que aprender a cambiar eso. Esas son solo imágenes. Si no cambias, esas imágenes te van a devorar. Y todo esto está en el Evangelio de Tomás, que pocos comprenden su verdadero significado. Cada imagen que sostienes te transforma, te moldea.
te altera. Por eso nuestro amado Maestro Jesús insistía: si tus ojos son buenos, todo tu cuerpo estará lleno de luz. El ojo del que hablara no era del ojo físico, era del ojo interior, el órgano de la percepción vibratoria. Lo que tú ves con tu mente te convierte. Sí, si ves separación, te fragmenta. Si ves guerra, te contraes. Si ves amor, te expandes. Ahora, tú me vas a decir en qué estado quieres estar, en qué forma quieres vivir. Por eso hoy día yo he compartido todo esto, porque de alguna manera yo necesito en estas charlas tocar tu corazón y hacerte comprender, para que te des cuenta que tenemos que soltar todos esos apegos, esos egos, esa rabia, esa cólera. Y yo creo que para todos va a ser difícil, y para mí lo es. Ustedes me han escuchado hoy día hacer la oración y se me llenaron los ojos de lágrimas por lo que había recibido más antes. Traté de controlarme, pero tenemos que lograrlo, mis amores. Nadie ha nacido sabiendo. Tenemos que aprender a soltar todo eso. Tenemos que aprender a vivir bien para poder ser felices. Si no lo hacemos, creo que seguiremos reencarnando. Y eso es lo fuerte y lo feo. Por eso estoy aquí, mis amores. He querido ayudarlos a despertar, a abrir los ojos, pero de ustedes depende lograrlo, no de mí. Ha sido un placer muy grande para mí estar con ustedes, mis amores. Besitos. Ustedes saben que los amo y los amo de corazón. Estamos en contacto. Hasta prontito. Chao.